Bienvenidos a un nuevo programa de Andar y Contar, espacio patrocinado por Frutas Escovi, a quien agradecemos su colaboración. La agricultura almeriense siempre ha sido sinónimo de esfuerzo e innovación, pero el campo del futuro ya no solo se cultiva con agua, tierra y experiencia, también con tecnología, inteligencia artificial, robótica, sensores o biotecnología. Para hablar de ese futuro nos acompaña hoy Fran Antequera, director de Misión Agrotech, el centro de emprendimiento digital ubicado en El Ejido, que trabaja para conectar a agricultores, empresas, investigadores y emprendedores con un objetivo muy claro: convertir los grandes retos del sector agroalimentario en oportunidades de innovación. Fran es bioquímico de formación y ha desarrollado una trayectoria muy ligada a la innovación científica y al emprendimiento tecnológico. Ha trabajado en proyectos europeos de Deep Tech, ha colaborado con universidades, centros de investigación y organismos internacionales y es fundador de una asociación dedicada a impulsar la biología sintética y la bioeconomía. Todo ese conocimiento lo pone hoy al servicio de uno de los sectores más importantes de nuestra tierra, la agricultura. Desde Misión Agrotech impulsa iniciativas relacionadas con la agricultura de precisión, la digitalización de los invernaderos, la gestión eficiente del agua, la robotización o la inteligencia artificial. Hoy queremos conocer precisamente cómo será la agricultura de los próximos años y descubrir si la tecnología puede convertirse en la mejor aliada de quienes llevan toda la vida trabajando la tierra. Fran, bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, Fran, ¿cómo llega un profesional como tú al mundo de la innovación agroalimentaria? Bueno, yo desde el principio de mi carrera, a pesar de estudiar más bioquímica, siempre me ha gustado mucho lo que es la revalorización y el impacto que puede tener en el planeta. Y la verdad es que a esta oportunidad llego casi de casualidad, por así decirlo. Yo estaba trabajando en Francia, como bien dices, en proyectos de Deep Tech, que básicamente usa tecnología como puede ser la robótica, la cuántica o la inteligencia artificial para resolver retos. Y precisamente por una amiga que trabaja en Grodi, una startup almeriense, me habla de la oportunidad y digo, qué mejor que volver a mi tierra y crear impacto. ¿Y qué te motivó a asumir la dirección del Centro Misión Agrotech? Pues sin duda, yo creo que se estaban dando como muchos factores que hacían que fuera como el momento ideal para impulsar algo desde aquí. Sin duda, la apuesta tan clara de la Junta de Andalucía por una zona como El Ejido, dentro del contexto de Almería, que es la Huerta Europa, y también que tenía ya unos cuantos aliados con los que llevaba diciendo muchos años que teníamos que hacer algo en Almería. ¿Y qué es lo que más te apasiona del sector agroalimentario almeriense? Del sector agroalimentario almeriense, sin duda, la gran oportunidad que tenemos de alinear actores, dejar de trabajar en silos como ha ocurrido de una parte hasta ahora y alinearnos todos juntos para apostar por la bioeconomía, por la revalorización de residuos o por el relevo generacional para hacer que el agro sea mucho más atractivo. Creo que tenemos una oportunidad única. ¿Y qué te ha enseñado El Ejido sobre innovación e emprendimiento? Esa pregunta es complicada. Realmente fue un poco difícil volver aquí, porque estaba acostumbrado como a otro ambiente en el que quizás hablaba más de startup, y aquí no se habla tanto de startup, que a veces parece como un concepto etéreo, sino que se habla de innovación de verdad, porque al fin y al cabo llevamos 50 años innovando desde los primeros agricultores. Así que sin duda me ha ayudado a adaptar un poco el registro y a entender bien cuáles son las necesidades y los dolores de cada uno de los agentes y buscar formas de crear espacio en común, que al fin y al cabo es lo que intentamos desde el centro. ¿Y el Centro Misión Agrotech qué es exactamente y cuál es su principal misión? Vale, el Centro Misión Agrotech forma parte de una iniciativa impulsada por la ADA, la Agencia Digital de Andalucía, que dentro del marco de los proyectos RedTech. Tenemos 4 centros que son Misión Agrotech en El Ejido, como bien sabes, tenemos Logística Portuaria en Algeciras, en Cádiz, Smart Mobility en Alhaurín de la Torre y Gaming y Contenido Digital en Jaén. Cada uno de nuestros centros operamos de forma independiente dentro del marco de lo que es Misión y nosotros en concreto trabajamos con startups, cooperativas, agricultores, cualquier tipo de usuario de la cadena agroalimentaria e inversores para fomentar que más soluciones de agricultura o de agrotecnología lleguen al mercado. ¿Y por qué se decidió ubicar este proyecto en El Ejido, en Misión Agrotech? Yo creo que no podría ser de otra forma. Como bien sabemos, Almería es la Huerta Europa y solo El Ejido tiene el 40% de invernaderos. ¿Qué necesidades del sector agrícola pretende resolver?
Realmente creo que la gran problemática que tenemos es básicamente fomentar la adopción tecnológica para que pasemos de ser invernaderos más low-tech, que básicamente es con poca tecnología, evidentemente aprovechando la condición única de clima que tenemos, a tener mucha más tecnología y aumentar el rendimiento, no tanto a nivel de hectáreas, sino a nivel de tener tecnología que permita tener mucha más producción. Entonces, diría que los desafíos que abordamos son tanto la adopción tecnológica como el relevo generacional. Y cuéntanos, ¿quiénes forman parte de este ecosistema? ¿Empresas, investigadores, emprendedores, agricultores? ¿Cómo funciona? Vale, en Misión, digamos que gran parte de nuestros recursos los destinamos a lo que se conoce como aceleración de startup. Una startup es básicamente una empresa de base tecnológica que es capaz de escalar mucho con pocos recursos. En concreto, cada uno de nuestros centros somos emprendimiento digital y las soluciones que tenemos son de IA, robótica, digitalización o biotecnología. Entonces, un grueso, digamos, que son esas startups, pero evidentemente esas startups deben resolver necesidades a los agricultores para que tenga sentido o a cooperativas. Entonces, digamos, la startup con una gran parte de eso, agricultores, cooperativas y también centros de investigación que son un poco lo que tienen ese conocimiento para llevarlo al mundo real. ¿Y qué crees que diferencia Misión Agrotech de otros centros de innovación en España? ¿Cuál es su rasgo, su ventaja competitiva, su rasgo más diferenciador? Yo creo que lo diferenciador de Misión es que nosotros hemos venido a sumar al fin y al cabo y a crear como esos espacios de colaboración. Hay mucha iniciativa, hay gente que dice que hay más aceleradoras que setas, pero yo creo que quedaron unas aceleradoras como reduccionistas y creo que más bien somos una especie de co-creador del ecosistema. Y lo que queremos es alinearnos con la gente que ya lleva aquí muchos años haciendo un gran trabajo, como puede ser Cajamar Innova o Tecnova. ¿Y qué proyectos destacarías que ya están dando resultados? Vale, uno de mis favoritos, quizá algo sesgado por la mitad que tenemos, sería Grodi, que Grodi de hecho es una de nuestras tartas de alto rendimiento, que son aquellas tartas que tienen algo más de tracción y hace unos meses levantó 2,5 millones en una ronda de financiación. También tenemos otra más digitalización, como puede ser Xagro, que me parece un proyecto muy bonito, porque recuerdo que fuimos a dar una charla a la Escuela Agraria de Vica y en lugar de emprender los chavales que estaban estudiando, emprendió el profesor. Anda. Así que, bueno, esos son dos de mis proyectos favoritos, pero todos los proyectos que tenemos son muy potentes. Cuando hablamos de agricultura inteligente, ¿de qué estamos hablando realmente? Para quien no conozca todo este mundo de la agrotech y demás. A ver, al fin y al cabo hay muchos conceptos. Puede ser agricultura inteligente, agricultura de precisión, agricultura 4.0. Básicamente se trata de tener mucho más datos y tomar mejores decisiones para ahorrar agua, para ahorrar fertilizantes, para tener que invertir menos pesticidas. Básicamente tomar decisiones más informadas. ¿Cómo crees que están transformando las nuevas tecnologías el trabajo diario de los agricultores? Yo creo que, como decía, también en línea con el relevo generacional, todos queremos que la agricultura sea de más rendimiento y trabajar menos. Entonces, por ejemplo, si antes tenía que ir al agricultor varias veces a la finca para ver si regaba, ahora puede estar en la playa con una aplicación así, por riego. Así que diría que principalmente la comodidad y también, evidentemente, el retorno de la inversión. ¿Qué papel juegan la inteligencia artificial, los datos y la digitalización en el campo? Yo creo que la digitalización es la gran cosa. Es decir, gracias al kit digital y a una serie de startups muy bien asentadas en Almería, como puede ser ICOS, es cierto que hemos conseguido que mucha más gente se digitalice. Esa es la vía a seguir, pero yo creo que el principal papel es, como he dicho, mejorar la toma de decisiones y poder tener más rendimiento y más productividad. ¿Crees que existe todavía una brecha tecnológica entre las grandes empresas y las explotaciones familiares? Sí, pero cada vez menos, porque es cierto que aquí en Almería tenemos básicamente todas las grandes empresas, por ejemplo, de fertilizantes. Sí que es cierto que yo veo que hay como dos sectores diferentes. Uno, digamos, que es agricultor de unos 55 años, que es más o menos la media, que quizá tiene algo más de resistencia a la opción tecnológica, no siempre, pero digamos que ese perfil está algo más marcado. Y luego su hijo, que en un momento le dijeron que rehuyeran del campo, que ahora están volviendo, son perfiles más formados, que sí adoptan esa tecnología. Y digamos que ellos sí que hablan un poco más el idioma startupero. Tú que estás metido en este mundo y conoces más cómo funciona todas estas innovaciones, ¿qué innovaciones crees que veremos en los invernaderos almerienses en los próximos 10 años? Wow. A ver, yo creo que sin duda vamos a virar un poco de que tenemos que el residuo de la agricultura algo malo, que de hecho la agricultura tiene que pagar porque se lo retiren, a más bien un recurso biológico que puede generar mucho valor, sea biocombustible, para cosmética o para alimentación humana o animal. Ese creo que va a ser uno de los grandes cambios. La segunda, como bien decíamos, la digitalización, que quizás llegue por fin el cuaderno digital. Y la tercera, también biopesticidas. Creo que hasta el momento los pesticidas que hay en el mercado no responden a las necesidades del agricultor. Y con Europa presionando por el Green Deal, básicamente reducir fertilizantes y pesticidas químicos, creo que vamos a ver mucho más biopesticidas que lleguen al mercado y resuelvan los grandes problemas que tenemos, como puede ser el TRIPS. Efectivamente. ¿Cómo puede la tecnología ayudar a producir más con menos agua y menos recursos? Nuevamente yo diría con la digitalización. Es decir, entender bien
También un poco entendiendo como el suelo como un sistema, porque tiempo atrás se ha visto el suelo como una especie de vehículo, pero lo que importaba era la planta, lo que se veía, pero si tú analizas bien el suelo, vas a ver exactamente los recursos que le tienes que invertir, sea agua, fertilizante o pesticidas. Entonces, nuevamente diría con decisión informada y teniendo lo que se conoce como digital twin, un gemelo digital, que básicamente tienes como tu planta en tu ordenador o en tu móvil y poder seguir en tiempo real sus necesidades y por tanto poder satisfacerlas. Y dejar de jugar un poco como al ojímetro. ¿Puedes explicar un poco más extensamente el concepto de gemelo digital para quienes no sepan de qué se trata? Sí, básicamente eso. Es como tiene una estructura que puede ser una planta o un bioreactor y tiene literalmente una copia en tu ordenador. Entonces puedes ver, por ejemplo, si le falta agua, si le falta cloro o si tiene cierta plaga. ¿Y qué supone para la provincia de Almería contar con un centro de estas características? Yo creo que, como decía, la principal ventaja es que estamos creando un espacio donde la gente se puede conocer y puede interactuar. Por ejemplo, hace unos meses creamos un think tank, que básicamente es un grupo de trabajo que lo llamamos Relevo Generacional. Y hay, bueno, no lo llamamos, sino que es lo que promovemos. Ahí hemos reunido a gente de toda la cadena agroalimentaria, desde productores, comercializadoras, startups y demás, y lo que hacemos es juntarlo y que tengan una excusa para hablar. Y ya están consiguiendo las primeras ventas y los primeros partnerships gracias a que hemos creado ese espacio. Y precisamente esta iniciativa, ¿qué oportunidades puede generar para los jóvenes? Pues un poco mostrar todo lo que hay, que no se ve ya la agricultura como que es solo campo, sino que hay mucho más. Nosotros, por ejemplo, en las diferentes charlas que hemos ido dando en la Escuela Agraria de Vica o en la EFA Campomar, lo que mostramos es toda la baraja que hay. Como decía, todo el mundo quiere tener un trabajo donde pueda sentir ese propósito y donde pueda sentir que aporta mucho valor sin dejarse la vida en ello. Y la agricultura creemos que hay muchas oportunidades. Has mencionado que dais charlas en determinadas instituciones, o sea, ¿crees que no se conoce esto lo suficiente? ¿Crees que todo lo que estáis haciendo hay que darlo a conocer porque todavía no está el campo como adaptado a esta nueva realidad que es la innovación tecnológica? A ver, sin duda, digamos, hay dos partes. Sin duda creo que Misión no se conoce lo suficiente, al fin y al cabo llevamos 1 año y medio, aún nos queda mucho, y también creo que hay mucha labor por hacer para también un poco limpiar la imagen de Almería y entender que Almería realmente es la cuna de la innovación, que no somos como la figura del típico agricultor que no se entera, eso ya lo hemos dejado muy atrás. Así que diría que ambas cosas son importantes. ¿Hay perfiles profesionales nuevos que van a ser muy demandados en los próximos años y en el caso afirmativo, cuáles serían? Vale, yo creo que un perfil transversal que sea capaz de entender el dato y de traducir esos datos a números tangibles, que no sea como abstracto de digitalizar por el hecho de digitalizar, sino si invierto esto en tener sensórica, en tener ventanas o en tener nebulización, esto es lo que obtengo. Así que digamos ese perfil transversal y evidentemente ese perfil más de data science o científico de datos que sea capaz de interpretar los datos. ¿Cómo se puede atraer talento tecnológico a un territorio tradicionalmente vinculado al campo? Pues entendiendo la oportunidad del campo. Por ejemplo, en la línea de lo que decía antes de la revalorización de residuos, una de las iniciativas que estamos promoviendo es de un biopolígono, donde precisamente se transforman esos residuos o recursos biológicos en soluciones y eso puede tener efecto tractor para traernos centros de investigación, startups e inversores. Se trata un poco de ir como enriqueciendo el ecosistema e ir creando los canales para que todo el mundo pueda desarrollar su proyecto sin tener que irse fuera, que es lo que suele ocurrir. Sí. ¿Qué mensaje enviaría a un joven que está pensando en desarrollar su carrera en el sector agroalimentario? En el sector agroalimentario yo diría que se familiarice con otra iniciativa o proyectos como puede ser Misión o lo que decía antes de Cajamar Innova, que se acerque a Coespal, que hace iniciativas muy chulas, que salga a la calle y hable con los diferentes agentes del ecosistema, porque yo creo que entre todos podemos mostrar las diferentes salidas y le podemos acompañar. Pero sin duda que apueste por su tierra, porque aquí tenemos una gran oportunidad. ¿Dónde le gustaría ver a Misión Agrotech dentro de 5 años? Vale, dentro de 5 años me gustaría que tuviéramos como esa capacidad tractora, de verdad, que la gente ya nos conociera y que gente no solo Almería, Andalucía o España, sino gente de todo el mundo quisiera colaborar con nosotros para traer sus innovaciones y para aportar las innovaciones que tenemos aquí a otros sitios. ¿Cuál crees que es el gran reto que tiene por delante el sector agroalimentario español? Yo creo que el reto que más se repite es el relevo generacional. Es decir, trabajo cualificado y con buenas condiciones que permita como conseguir que la agricultura siga siendo lo que fue en su momento. Lo bueno de la agricultura almeriense es que al ser de poca hectárea, entre 1,5 y 2,8 por familia, asume una especie de instrumento democratizador, pero claramente para eso los invernadores tienen que seguir siendo rentables. Y eso lo vamos a conseguir con gente no joven, sino gente con una nueva mentalidad que sea capaz de apostar por la tecnología y de hacerlo mejor, con menos recursos. ¿Qué oportunidades ofrece Almería para convertirse en referencia internacional en innovación agrícola?
Yo creo que la industria que tenemos como 33.000 hectáreas y de hecho en invierno producimos como el 35% de los vegetales que consumen toda Europa. Entonces, con la capacidad productora que tenemos y la industria agroalimentaria que los rodea, si somos capaces de conectar los puntos y alinear a todos los agentes, creo que lo tenemos todo. Me hace gracia porque muchas veces se habla de que Almería es el Silicon Valley de la agricultura. Yo personalmente no lo creo porque creo que falta aún la capa tecnológica, pero creo que el reto de la infraestructura está. Así que solo hace falta ser capaz de conectar los puntos. Claro, lo que es la materia prima ya la tenemos, falta lo que es el conectarlo, como bien dices, con la tecnología. Si pudieras impulsar una sola transformación en el sector, ¿cuál sería? ¿En qué sentido? Si tú pudieras impulsar una transformación en el sector, por ejemplo a través de Misión Agrotech, ¿cuál sería? Vale, yo creo que la clara es claramente la transformación digital, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para la ADA, pero en mi caso personalmente quizá algo sesgado sería esa revalorización de la biomasa, porque aquí en Almería producimos como 1 o 2 millones de hectáreas de biomasa y hay tanto por hacer. Así que me gustaría como cambiar esa mentalidad y ver la oportunidad de crear nuevos materiales a partir de lo que se consideraba un residuo. ¿Qué sueño profesional te gustaría cumplir desde la dirección del centro? Bueno, eso, poner Almería en el mapa, es decir, Almería está en el mapa, todo el mundo que trabaja en la agricultura conoce Almería, pero sí que sea como un hub tecnológico y un hub tractor, que la gente diga, quiero desarrollar una carrera competitiva en agrotecnología o en biotecnología, me voy a Almería. Ese sería como el gran objetivo. ¿Qué te gustaría que la sociedad entendiera mejor sobre la agricultura actual? Vale, yo creo que esto precisamente lo comentaba ayer con una amiga. Creo que hace falta como limpiar un poco la imagen de la agricultura, de que consume muchos recursos, que es precisamente lo contrario, o de las condiciones en las que mucha gente trabaja. Entonces creo que la sociedad debería tocar un poco más de tierra y acercarse y entender realmente lo que se hace en Almería y todas las buenas prácticas que tenemos. Pero para eso yo creo que haría falta invertir más en marketing. ¿Qué futuro imaginas para la agricultura almeriense? Como decía, una agricultura mucho más tecnificada, una agricultura mucho más basada en el dato y una agricultura mucho más productiva y que genere más rendimiento. Cuando dentro de unos años miremos atrás, ¿qué te gustaría que se dijera del papel que has desempeñado en Misión Agrotech en la transformación de la agricultura de Almería? Bueno, me gustaría que el trabajo que llevo realizando junto a mi compañera Sandra, que es coordinadora del centro, hubiera servido para, digamos, como lubricar ese ecosistema, esas diferentes piezas y ya se generan como esas colaboraciones de forma continuada, sin que tenga que haber como un agente externo que los conecte, por así decirlo. Gracias, Fran, por compartir con este programa la labor que desarrolláis en Misión Agrotech, tan necesaria para los cambios tecnológicos que se avecinan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela, y al equipo de Almería TV. Muchísimas gracias también a Fruta Scoby por el patrocinio de este programa. Hasta la próxima semana. Esta semana os quiero recomendar la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson. La biografía de Steve Jobs es muy interesante porque es el creador de la marca Apple y la verdad es que cuenta la historia de este genio que era un genio por su creatividad, por su mentalidad, por su espíritu emprendedor y además esta biografía está muy bien escrita porque Walter Isaacson es un experto biógrafo, ha escrito también la biografía de Albert Einstein, de Elon Musk, de Leonardo da Vinci, así que la recomiendo vivamente para estos días de verano porque es una lectura que puede ser muy inspiradora a quienes le interesen perfiles de este tipo. Muchas gracias y feliz semana.